Hola a todos, bienvenidos a esta sección de conversaciones de Enrollagateo. Es una nueva sección que vamos a inaugurar en nuestro canal de YouTube, en el que vamos a tener diferentes conversaciones con diferentes profesionales en según qué temas a tratar. Y me parecía una excelente idea empezar esta sección con una historia de quiénes somos nosotros, quién hay detrás de Mimar y cómo hemos llegado hasta aquí. Yo soy Aurora. Yo soy Miqueas. Y somos los fundadores de Mimar. Yo siempre he sido emprendedora, no conozco otro modo de vida. Es lo que he hecho siempre. Con apenas alcanzada la mayoría de edad, yo ya tenía 2 tiendas de ropa infantil que me hacían muy feliz y que fue donde empecé a desarrollar interés por la costura. Empecé a ofrecer en mi tienda complementos de bebé, baberos, mantas, toallas, e incluso empecé a distribuir a otras tiendas. Empezaron a salir las cadenas de ropa low cost y esto realmente hizo mucho daño a tiendas de pueblo de toda la vida de ropa infantil y tuve que cerrar. Me coincidió un poco con el nacimiento de nuestro primer hijo Marcos. Ahí ya empecé a trabajar desde casa distribuyendo las cositas y ahí ya fundé Mimar. Porque aunque era con baberitos y tal, ya era Mimar, ya era la marca que es hoy día. Y Marcos empieza a gatear. Y es que aquello no era normal. Era un niño súper inquieto, se movía muchísimo y no encontrábamos una colchoneta que se ajustara a las necesidades que tenía él y que teníamos nosotros como padres. Sí, claro, más que nada buscábamos algo que no se arrugara, que no se moviera por el comedor mientras él intentaba gatear, que se desenfundara, sobre todo para poder meterlo en lavadora y que Marcos empezara otra vez a gatear. Porque teníamos animales y entonces encontrábamos que las tipo puzzle, además de que él las desmontaba, nuestros gatos y nuestros perros las acababan destrozando. Las textiles, no son higiénicas si no se pueden desenfundar. Tampoco eran firmes, ¿no? Lo que comentaba Miqueas, no eran firmes, se arrugaban. Entonces, encontramos una serie de carencias y como yo ya tenía Mimar en desarrollo, que ya cosía, que en aquel momento lo hacía todo yo, le hice a Marcos un enrollagateo y le llamé enrollagateo porque necesitaba que se enrollase y que se convirtiera en bolso para llevármelo a cualquier sitio, porque en ese momento Miqueas trabajaba muchísimo, trabajaba en la obra, que le encanta, es una profesión que le gusta muchísimo y que por culpa de Mimar ya no ejerce, luego lo explicaremos. Él trabajaba muchísimo, yo me pasaba el día de casa de familiares a casa de amigos y entonces yo pensé, enrolla, sirve para gatear y se enrollagateo, me lo llevo a todas partes. Yo recuerdo que yo quería lanzar un 16 de marzo del 2019, ¿no? Supongo que sería. Yo todavía no sé cómo lo hice. Yo sabía que quería lanzar y que necesitaba una web, así que me puse a ver tutoriales toda la noche por YouTube. Cuando tú te levantaste para ir a trabajar, que serían las 6 menos cuarto, creo. De la mañana. Me dijo, ve tú a la cama que en un rato voy yo. Pues nada, yo me levanté para ir a trabajar y cuando me levanté, ahí estaba, seguía. En un rato a las 6 de la mañana. Conseguí hacer una web. No sé cómo integré la pasarela de pago, yo no sé cómo subí los productos, yo no sé, porque realmente no lo había hecho nunca, pero yo me encabezoné y digo, yo esto lo tengo que lanzar, a la gente le está gustando mucho, así que abrimos Instagram, lanzamos la web y poquito a poco, empezamos a darnos a conocer y empezaron a llegar los primeros pedidos, los primeros clientes. El proyecto empieza a despegar y tenemos que empezar a decidir dónde va nuestro dinero, al proyecto o a la casa que estamos reformando. Para nosotros, para mí siempre Mimar estuvo por delante y todavía seguimos con la casa a medio reformar. Ya queda poco ya. Porque apostamos todo a Mimar y empezamos a crecer, el proyecto se empieza a desarrollar, empieza a coger forma y de repente nos damos cuenta que no estamos viviendo en una casa.
no. Aquello era, bueno, un taller, un almacén, era, bueno, de todo menos casa. Sí, o sea, hicimos el cuarto para Marcos, le duró 2 meses porque de seguida tuvimos que quitarlo y meter almacén, meter todos los colchones. El taller eran 3 máquinas, que es donde cosíamos, enfundábamos en nuestra habitación de matrimonio, en el comedor, la barra de la cocina era la oficina. Y bueno, nos damos cuenta que eso empieza a crecer y que necesitamos irnos a otro sitio. Empezamos a tener pues mucho volumen y que realmente ya era difícil sostener la situación en esas circunstancias, ¿no? En nuestra casa, conviviendo con eso, él trabajando en la obra muchísimas horas fuera, yo con Marcos, que era súper pequeñito. Fue muy difícil. Entonces empezamos a pensar, vale, tenemos que salir de aquí, necesitamos tener un local, un taller, tenemos que sacar de aquí ya mimar de casa. Pero entonces ocurre algo mundialmente. Bueno, COVID, llegó el COVID, pandemia y bueno, allí nos tuvimos que quedar. No podemos salir. Y lo que en aquel momento parecía un wow, menudo problema, ¿qué vamos a hacer? Realmente fue lo mejor que nos pudo pasar porque pudimos seguir trabajando. Tenemos un producto que en aquel momento salvó mogollones de familias, porque los bebés se desarrollan cuando les toca. O sea, el desarrollo motor del bebé no espera. Y habían muchos bebés encerrados en un momento en el que se tenían que desarrollar. Entonces no podían las familias ir a comprar, no podían. Entonces nosotros tuvimos la suerte de poder seguir trabajando porque teníamos el taller en casa. Y como transporte nos separó, venían a recoger los paquetes y se los llevaban. Pero tuvimos muchas dificultades. Fue realmente una época muy difícil porque nuestros proveedores son textiles. Textiles y acolchados por el colchón que lleva dentro. Ambos sectores se volcaron en la sanidad. No dejaron de servirnos, pero nos servían a cuentagotas. Y esto empezó a generar muchos retrasos en un momento en el que nosotros empezábamos a subir como la espuma muchísimo de pedidos. Entonces gestionar esto fue muy duro. Sí. Y cuando pensábamos que todo, bueno, que eso era todo, me quedo embarazada. Pues si fuera poco. Me quedo embarazada de nuestro segundo hijo. Y en ese momento nos dimos cuenta de que realmente yo ya no podía sola y que su figura en la empresa era realmente una necesidad. Así que ya después no volviste. No. Que es bueno, a él le encantaba su trabajo y en cierto modo como que lo sacrificó, como que renunció por poder ayudarme a mí y realmente creo que también que estemos aquí también es gracias a ese gesto. Está muy bien, la placenta es anterior, el líquido es normal, la anatomía toda normal. El embarazo se empieza a desarrollar con normalidad, pero llega un momento que los clientes se enfadan porque es normal, yo lo entiendo, mucha gente nos apoyaba, mucha gente nos entendía, pero los bebés necesitaban sus enrollagateos y nosotros no podíamos hacer nada, servían una vez a la semana y a veces nos servían y no nos servían la cantidad necesaria y todo eso sumado al estrés, aunque en ese momento creo que ya nos habían desconfinado, pero al final el mundo seguía parado, siguió como muy parado durante mucho tiempo. Entonces seguíamos teniendo estos problemas de abastecimiento y demás y llega un momento en el que estaba de 6 meses de embarazo y empiezo a tener contracciones muy fuertes. Y bueno, pues amenaza de parto por el estrés, por no haber parado cuando se tenía que parar, por no haber guardado reposo. En ese momento para mí fue muy duro porque evidentemente era muy importante para mí mi embarazo y que mi hijo estuviera bien. Pero yo había luchado tanto por la empresa que yo pensaba, no puedo parar. No puedo dejar a toda esta gente que está confiando en mí, en mi producto, en mi proyecto. Tengo que servirles. Y fue muy duro tomar la decisión de frenar, pero bueno, se volcó toda la familia, la verdad. Y no sé ni cómo, pero salimos adelante, lo sacamos, pudimos sacar todo. Yo pude tener el reposo que necesité
y tuve el embarazo siguió bien, tuve un parto bien, mi hijo está bien. Y nada, bueno, seguimos. Y yo tenía un sueño. Hay un lugar que se llama Lanzadera, que desde aquí también les decimos gracias infinitas, que es una aceleradora de empresas ubicada en Valencia, y mi sueño era entrar ahí. Y en aquel momento, no recuerdo qué año era esto, 2020, 2021, poquito después de pasado el COVID, esto va como por selección, como por casting. Entonces tú apuntas tu proyecto, y en aquel momento pedían que se hiciera en formato vídeo. Nuestra marca se llama Mimar y empezó hace 2 años. Actualmente estamos trabajando desde casa y este actualmente es mi taller. Inicialmente empecé con esta máquina de coser, que la compré de segunda mano, y a los 6 meses o así pude comprarme una máquina mejor con la que trabajo ahora. Aquí tengo los patrones. Esta habitación hará 10 metros cuadrados, ¿no? Y desde aquí damos vida a todo el proyecto que es Mimar. Saliendo de lo que es el taller, en el pasillo de mi casa, encontramos esta caja, que es que no sabemos ya dónde meter todas las telas. Y la habitación, este es mi hijo que tiene 5 meses, tengo otro de 3 años. Y su habitación, mirad cómo la tengo. Todas las espumas, todos los colchones que van dentro de nuestro producto del enrollagateo, no nos queda más remedio que almacenarlo aquí, porque ya no nos cabe en ningún sitio. Y nos tenemos que poner a enfundar aquí porque no tenemos instalaciones. Y nada, pues empezamos a coger las órdenes con lo que nos han preparado de taller y aquí pues lo enfundamos. Los vamos dejando aquí y luego nos vamos al comedor y los preparamos para que salgan para envío. Ahora estamos en la cocina de mi casa y en la barra tengo la oficina. Aquí en el comedor de casa tenemos toda esta vitrina dedicada a envolver, nos ponemos a envolver en la mesa de casa, en la mesa de comedor. Bueno, pues os he dejado entrar en el mundo Mimar, que no es más que mi cabaña de madera. Y yo ahora veo el vídeo que hicimos, ¿no? de esto que os contaba, de cómo trabajábamos en casa y demás y tal. Y alucino, ¿no? Bueno, no nos cogieron. Así que, bueno, nos tocaba seguir luchando por nuestros propios medios y seguir avanzando y ver cómo podíamos salir de casa para tener pues, nuestras instalaciones y demás. Así que nos fuimos a un garaje y empezamos a trabajar ahí y estuvimos 1 año más o menos. Sí. Fue un paso importante, pero no el definitivo, porque es que en 1 año ya no cabíamos otra vez, o sea, ya empezamos a tener problemas también de abastecimiento, no nos cabían los colchones suficientes, nuestros plazos de entrega eran muy largos, empezamos a tener problemas ahí también, así que llegó el momento de dar el gran salto, ¿no? Sí. Y encontramos el local de nuestros sueños, que es donde estamos ahora, y montamos nuestro propio taller. Empezamos a meter maquinaria, personal y tuvimos nuestro propio taller. Así que bueno, ahí empieza como una época súper bonita, que decimos wow, ¿no? Sobre todo ahora haciendo este vídeo, digo, jolín, ¿no? ¿De dónde venimos y cómo se ha ido desarrollando todo? Y cuando creía que todo estaba perfecto y que ya está y que estábamos en el sitio correcto, vuelvo a querer apuntarme al casting al proceso de selección para entrar en la aceleradora de empresas Lanzadera. Y esta vez nos cogen. Y ahí empieza en realidad otro caos, porque esto es presencial. En este momento nuestros hijos tenían ya 5 y 3. 5 y 3, sí. Y es un proceso de casi 1 año en el que tienes que estar presencial allí. Nosotros somos de Barcelona. Así que yo estuve pues durante muchos meses, durante mucho tiempo en Valencia, lejos de él y de mis hijos y lejos de Mimar. Me lancé a ello y una vez más tuve el apoyo de él, que se quedó con los niños durante todo ese tiempo para que yo pudiera realmente pues, aprender todo lo que necesitábamos para poder seguir desarrollando Mimar y llevándola hasta donde se merece. Bueno, y realmente, o sea, nos hemos puesto a mirar fotos de todo este proceso hacia atrás y nos hemos dado cuenta que nuestros hijos se han criado entre máquinas, entre telas, entre colchones, entre lo que es
una empresa, taller, un poco de todo. O sea, la parte física que tú ves se han criado entre telas, pero se han criado entre esfuerzo, sacrificio, lucha, que yo creo que son valores Sí, sí, sí. muy importantes y que ellos los han tenido desde siempre. A mí hay mucha gente que me dice, qué suerte has tenido, que tú has estado con tus hijos siempre. Yo no he estado con mis hijos. Yo estaba en el mismo sitio que mis hijos, pero yo no estaba con mis hijos. Para mí todo era la empresa, o sea, por la noche, muchísimos días, o sea, ellos me tenían que parar, porque para mí sacar mi mar adelante es que estaba a un nivel muy, muy importante para mí. Después de la amenaza de parto prematuro, todo transcurre con normalidad, pero yo no me relajo 100%. Yo sigo, porque es que era mi esencia, yo no podía, me ponía más nerviosa no hacer nada que estar trabajando. Entonces sí que tuve que frenar un poco el ritmo, pero es que cortábamos las telas al principio en el suelo. Las mesas de corte de patrones son mesas muy grandes, en ninguna casa hay una mesa tan grande. Entonces no cabía, nos poníamos en el suelo a cortar. Y yo con el barrigón, ahí cortando y demás. Yo un día estoy cosiendo y apago la máquina porque tenía una ecografía de revisión. Ya estaba de 39 semanas. Pero por la amenaza de parto me iban revisando mucho. Apago la máquina y le digo a las compañeras, no me toquéis lo que dejo aquí en mi máquina, que eran unos muñequitos que tenía que hacer, y que cuando vuelva de la eco lo termino. Pues cuando me hicieron la eco me dijeron, te quedas porque no hay líquido, hay que provocar el parto. Así que nada, las llamé y les dije, oye, que los muñequitos que he dejado yo haciendo, que igual sí los podéis ir acabando, que es que no voy a ir. Pues nada, doy a luz y yo vuelvo, y yo me cuelgo a mi Lucas de aquí y yo sigo cosiendo. O sea, claro que tengo suerte y sabemos que tenemos mucha suerte porque podemos estar con ellos, podemos irnos a buscar al colegio los dos juntos, pero realmente no es tan fácil, no es tiempo de calidad o del tiempo el que tienes. Y en muchas ocasiones ha estado el tiempo a la empresa ha estado muy por encima del tiempo a la crianza. Y esto, bueno, es con el objetivo de que algún día pues esto tenga su recompensa, que poquito a poco vamos viendo, y también esto pues es gracias a todas las personas que habéis confiado en nosotros, que confiáis en nuestro producto, que os lo agradezco muchísimo, a todas las fisioterapeutas pediátricas que han contribuido, nos han dado sus consejos para que podamos desarrollar el producto lo más óptimo para el desarrollo. A estas personas también les estamos súper agradecidos. Y bueno, así a destacar, o momentos así como positivos o negativos, para mí, sin lugar a dudas, lo negativo ha sido las copias, siempre. Lo he vivido muy mal. Nos ha pasado varias veces y nos seguirá pasando, pero es algo que a mí me afecta mucho porque hay tanto trabajo detrás. Y yo recuerdo, hubo un momento en el que todas las marcas iban a sacar colchonetas de gateo. Recuerdo varias, decían, pronto vamos a lanzar un producto. Y a lo mejor le preguntaban, ¿no? ¿Qué es? Y publicaban, colchoneta de gateo que se pueda transportar fácilmente, o a lo mejor, ¿qué producto queréis que saquemos? Y le contestaban, pues una colchoneta que se pueda transportar, ¿no? Y lo publicaban diciendo, las tenemos en el horno, ya mismo las podréis ver, tal. Y yo lo vivía fatal todo esto. Yo registré el producto. Estos son procesos muy largos que salen como 2 años después, aprobados o rechazados. Durante todo este tiempo yo no pude decir nada, ¿no? Pero cuando después de 2 años se resuelve el expediente y nos otorgan la patente, yo lo publico. Ahí todas las marcas que decían, está en el horno, lo voy a sacar esto, nadie sacó nada. O sea, nosotros tenemos una frase que es, ponemos el suelo de momentos bonitos, que en nuestro local está puesto arriba. Y esta es una frase que no me la he inventado yo, es una frase que la decimos porque me la han dicho muchas veces. O sea, muchas veces me han dicho, hemos pasado momentos súper bonitos en el regateo, nuestras tardes son súper bonitas desde que lo tenemos. A mí eso es lo que me hace más feliz. Bueno, yo creo que realmente sin tu apoyo no existiría Mimar. O sea, sin tu renuncia a tu trabajo, tu esfuerzo, anteponiendo mi felicidad, que era irme a Valencia, a Lanzadera, anteponiendo eso, ¿sabes? Quedándote con los niños, pues sin todo eso, adaptándote a un nuevo trabajo, o sea, tú adorabas tu profesión. Entonces, de repente, dejó de colocar suelo y empezó a fabricar leones, jirafas. Pues eso no es fácil y pues eso creo que ha sido también clave.
final, sin ti esto no sale, esto no nace, esto no crece. Entonces, claro, la perseverancia, la constancia, el no cansarte jamás, no rendirte jamás. Tú avanzas y yo voy, bueno, de la mano de ella, pero bueno, pero apoyando siempre. Muchas gracias si has visto el vídeo hasta el final. Era algo que hacía mucho tiempo que quería contar, toda nuestra historia, y me ha parecido una ocasión perfecta para inaugurar esta sección. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que estáis allí, a los que habéis confiado el desarrollo motor de vuestros bebés en nosotros, que sin vosotros esto no sería posible. Así que de verdad, mil gracias.